El gobierno no tiene plata. Mucha gente presiona al gobierno para que se hagan obras de infraestructura que necesitamos para vivir mejor, mejores carreteras, mejores puertos, aeropuertos, un mejor sistema de distribución de captación, almacenamiento y distribución de agua potable. Hablamos de hacer mejorías en los centros educativos y también de tener mejores servicios de salud. Sin embargo, el gobierno dice, y con toda razón, no tengo plata. Hay un desequilibrio muy grande en las finanzas públicas, el gobierno gasta más de lo que le ingresa. Se aprobó en el año 2018, diciembre del 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y ahí venía un capítulo que tenía que ver con gasto público y estaba el tema de la regla fiscal. La regla fiscal le ha impuesto unos límites a las entidades públicas en relación a lo que pueden gastar, no solo en gastos corrientes, sino que también ahora en inversiones de capital. Una manera de enfrentar esta carencia de fondos para construir las obras de infraestructura que requiere nuestro país y para mejorar la atención de los servicios que proveen diferentes entidades públicas es a través de alianzas público-privadas. Y ese es el tema de la entrevista de hoy, para la cual he invitado a un economista experto en materia de infraestructura y de alianzas público-privadas. Me refiero a Federico Villalobos. Bienvenido, Federico. Encantado de estar aquí, Otto, y hablar de un tema tan importante. Empecemos por definir ese concepto de alianzas público-privadas. ¿Qué es? ¿Qué es una APP? ¿Qué tipos de APP existen? Sí, es importante. Tal vez divido en dos partes, como siempre lo hemos hecho. Como siempre lo hemos hecho es, contrato el diseño a una empresa, me lo da, y con ese diseño contrato la construcción a otra. Y luego tal vez contrato el mantenimiento hacia adelante. Ese es el esquema de siempre, ¿verdad? Con el que siempre ha funcionado el Estado costarricense. Con el que también la gente dice, es que el Estado lo hacía, el Estado nunca lo ha hecho. Lo ha contratado de una manera distinta, pero nunca lo ha hecho. Ahora, en ese esquema se dan sobrecostos, atrasos. ¿Por qué? Porque yo soy nada más un constructor que quiero que me paguen y hasta luego. En el modelo de alianza público-privada, yo le digo como Estado a la empresa privada, necesito que me haga, es más, ni siquiera un proyecto, necesito que me brinde un servicio público. Y para eso usted va a estar encargado de financiar, diseñar, construir, mantener y operar esa infraestructura durante los próximos 20, 30 años. Eso hace que la empresa que sea seleccionada tenga la responsabilidad y los riesgos, digamos, de que eso se dé en tiempo, en presupuesto y que se brinde un servicio público de calidad hacia adelante. Entonces, digamos, son modelos muy distintos. Ahora, en el medio de esos dos extremos, pues hay diferentes variantes que se pueden ir planteando, pero es básicamente cómo yo contrato a una empresa privada de manera tal que se alinee con los objetivos que tengo yo como Estado. Eso es básicamente lo que busca la alianza público-privada, que vale decir, no es una privatización de nada. El activo es siempre propiedad del Estado, sencillamente que estoy contratando con estándares y exigencias mucho más elevadas que con el modelo tradicional. ¿Cuál es la diferencia con concesión? Buena pregunta, ninguna. Ajá. Ninguna, porque la alianza público-privada es ese universo de esquemas. Y en Costa Rica siempre decimos, es que aquí solo se puede concesión, pero no alianza público-privada. Y realmente uno lee la ley de concesiones y es una ley de alianza público-privada. Yo puedo hacer de todo. En algunos países se ha diferenciado por el marco legal. Digamos, Panamá tiene hoy una ley APP y tenía concesiones. Entonces ahí se habla de concesiones y APP. Pero lo que hacen referencias en con qué marco legal se ejecutó el proyecto. Pero realmente es lo mismo. O sea, si uno lee la ley de concesiones de acá, es financie, diseñe, construya, mantenga, opere. Y yo puedo hacer ahí los esquemas que yo quiera. Entonces estamos hablando de lo mismo. Lamentablemente es que la palabra concesión, digamos, ha entrado de alguna manera en un desprestigio por situaciones que hemos vivido en el tiempo, que ha hecho, digamos, que aquí le generemos un rechazo y veamos mejor la alianza público-privada, pero realmente es el mismo esquema. Es cómo yo contrato a una empresa de manera tal que no piense solo en el hoy, es decir, en cómo construyo y le doy esto, sino en cómo brindo un servicio público de calidad. Es una mentalidad totalmente distinta. Mira, y el ámbito de aplicación de estas APPs, o sea, ¿quién puede, cuáles entidades públicas pueden utilizar este mecanismo para la construcción y mantenimiento, operación de diferentes obras de infraestructura pública? Todas, digo yo, todas. Hay algunas excepciones. Veamos, si uno dice la ley de concesiones no aplica al sector eléctrico porque tiene su ley, y tiene su ley para los BOTs que hace el ICE y otro tipo de cosas. Pero realmente la aplicación es amplia, digamos, para instituciones.
E incluso, porque alguna gente dice, pero es que esto solo es para cuando yo le puedo cobrar al usuario. Y eso tampoco es cierto, porque yo puedo tener un APP que yo como Estado la pague. Y esas son las APP que pueden aplicar para escuelas, para hospitales, para estaciones de policía, para otro tipo de cosas, porque nosotros hemos estado muy enfocados que el APP es transporte, que es una carretera, un aeropuerto, un puerto, está muy bien, pero la hemos dejado de utilizar en muchos otros sectores donde el Estado perfectamente puede pagarlo, porque el APP, el fondo no es si yo la paga el usuario, el fondo del APP es a cambio de qué le estoy pagando al sector privado. En vez de pagarle por una construcción, le estoy pagando por un resultado. Entonces ya yo no le pago por la escuela construida, sino que le pago por que esa escuela siempre esté bien, sin goteras, bien pintada, baños funcionando, estén las condiciones adecuadas para dar las lecciones. Esa es la lógica que aplica acá. Entonces se puede aplicar en muchísimos sectores, la hemos limitado a transporte posiblemente porque el mismo Consejo de Concesiones está dentro del MOP, entonces genera un sesgo a favor de ese sector, pero se puede aplicar en muchísimos sectores de la economía. El tema de la tercerización de servicios no está vinculado a eso. También, así es, así es. Donde el servicio de vigilancia, por ejemplo, de mantenimiento, ahora mencionaba mantenimiento de escuelas, pero sí, mantenimiento de escuelas, mantenimiento de la infraestructura, ornato, en fin, hay varios servicios, estoy pensando en la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene una lavandería para lavarte toda la ropa de cama. Así es. Y que eso pueda eventualmente tercerizarse, y eso sería una APP. Así es, correcto. Bueno, y un ejemplo, estaciones de policía, que uno las ve, o sea, las inauguran muy bonitas y el toldo para la inauguración y a los años ya eso está arruinado. Y evidentemente el policía que trabaja ahí no se siente a gusto de estar en unas instalaciones de esa naturaleza. Entonces yo podría hacer un paquete de estaciones de policía y le digo al sector privado, necesito 150 estaciones de policía con estas características, con estas condiciones, constrúyalas. Pero yo no le pago por la construcción, yo le pago cuando estén operando esas estaciones. Y si no está operando, no le pago. Y si el otro año por alguna razón, no sé, alguna le falló el techo, le falló no le pago por eso. Si viene el Ministerio de Salud y saca una orden sanitaria de cierre porque no cumple con ciertas características, porque el servicio sanitario no funciona o alguna cosa de esa. Exacto, ya no le pago. Ya no le pago. Okay. Y hay un ejemplo, me estoy contradiciendo porque dije que es solo transporte, pero voy a poner un ejemplo de transporte. La ruta 2, la ruta, digamos, que va hacia Pérez Celedón. Uno dice, ahí yo no puedo poner un peaje porque por las condiciones de la ruta, pero lo que se hace en otros países es, digamos, no sé, me imagino del Quijongo a Pérez Celedón, por decir algo. Sí. Y yo le digo a una empresa, ¿sabe qué? Usted lleva esto a un estándar, o sea, tiene que tener, que haga cunetas, que haga ciertas cosas, usted se va a encargar de operar y mantener eso. Si la carretera cierra, yo no le pago. Entonces hay un incentivo de que si eso, primero, evitar que cierre, y si cierra, de apurarse a abrir lo más rápido posible, y de operar, que operar es algo que se nos olvida, no es solo tener la pintadita, sino, bueno, avisarle a los conductores que hay algo, programar cuándo van a hacer las intervenciones, porque ahora que hubo los problemas en Pérez Celedón, donde decían se cierra cada 2 horas, pero usted no sabía qué momento, ¿verdad? Entonces, uno podría, ese tipo de rutas estratégicas para el país, decirle a un concesionario, opérela y manténgala. Yo le pago a usted, no sé, periódicamente, cada 3 meses, cada mes, pero si la ruta no cumple condiciones o cierra, yo le pago, ¿verdad? Y entonces ya yo genero un incentivo distinto a lo que hemos tenido siempre, ¿verdad? Que son otro tipo de intervenciones. Eso podría salir del presupuesto de CONAVI, ¿no? Porque CONAVI es el Consejo Nacional de Vialidad que maneja un presupuesto para mantenimiento de la red vial nacional. Así es. Entonces, se podría estructurar un contrato de mantenimiento en esos términos. Perfectamente, perfectamente. Y así uno diría, las rutas estratégicas de este país, hagámoslas de esa manera. Porque el contrato tradicional que siempre ha habido es, bueno, llamo a una empresa y le digo, bacheme, póngale carpeta asfáltica, pero ahí se empiezan a dar aquellas cuestiones de yo dije que puse tanto, pero puse menos, empiezan todos aquellos problemas. En cambio aquí la empresa va a decir, no, mira, a mí me van a pagar X millones por mes o por trimestre, en el tanto yo cumpla, a mí no me sirve que esto cierre, porque si cierra una semana, ya me castigaron 1/4 del pago del mes. Y así sucesivamente, entonces ya yo me garantizo que tengo a alguien alineado con que esa ruta tiene que estar operando. Entonces uno se imagina esa ruta, pero hay muchísimas más, digamos, que podrían operar bajo esa lógica, que aunque no necesiten un peaje, que otras sí se les podría aplicar peaje, pues perfectamente implica, digamos, una contratación muchísimo más efectiva, porque se cumplen los objetivos. Hace unos años empezó una ampliación de una carretera muy importante, que es la 1.
que es la carretera que va que termina ya en Nicaragua, pero que se le metió con un empréstito, digamos, 4 carriles entre Cañas y Liberia. Luego se ha venido ampliando, viniendo hacia acá, hacia el sur. Entonces ya se le metió Limonal a Cañas y ahora está en proceso de construcción desde Barranca hasta Limonal. 4 carriles con separación en el medio, con pasos a desnivel cuando se pasa por los diferentes digamos, lugares urbanos o puntos urbanos importantes que hay en esa zona. Es una carretera que también está en una buena parte iluminada, o sea, que tiene ciertas características que no ve uno en otras carreteras. Sin embargo, algo que escucha uno es que no se contempló el mantenimiento de esa carretera, que se ha venido, digamos, ya mostrando algunas fisuras, algún deterioro, la carretera que ya está construida. Y se pregunta uno, bueno, ¿qué posibilidades hay de meterle un peaje a esa carretera para garantizar el mantenimiento? Y luego no solo eso, sino que el concesionario haga lo mismo que hizo acá, se hizo en la ruta 27, en la parte de la radial Alajuelita, eso se lo metieron al contrato de concesión, haga esa radial. Voy a decirle, bueno, le vamos a meter, queremos, el gobierno podría decir, queremos asfaltar todo lo que es lo que se ha denominado la Ruta del Sol. Son no sé cuántos kilómetros a lo largo de las playas más relevantes, más importantes que hay en el Pacífico Norte de nosotros. Eso que tiene poco flujo vehicular, usted va a hacer esa inversión, eso vale tantos millones de dólares, usted entonces va a recuperar eso con este peaje que va a cobrar acá en la ruta 2. ¿Podría hacerse algo así? Sí, claro. Bueno, y ese es un buen ejemplo, y pongo lo que pasó cuando no se hizo nada, del puente del Tempisque. ¿Verdad? Ese puente, yo recuerdo, inaugurado, es muy bonito, hoy es un problema, y es una bomba de tiempo. Eso mismo podría pasar con toda esta ruta. Ahora, ¿qué se puede hacer? La ley de concesiones ya lo tiene, porque hubo una reforma en 2019, que permite el reciclaje y optimización de activos. Entonces el Estado construye, digamos hoy que está de Limonal a Liberia, ya está listo. El Estado ya lo construyó, entonces lo que hace es que licita y le dice a los oferentes, vea, yo ya lo construí, entonces reconózcame la totalidad o parte de lo que yo ya invertí. Ellos se quedan a cargo de la operación y el mantenimiento. Algo muy importante, yo sé que la gente que vive ahí diría, bueno, pero me van a cobrar un peaje todos los días. Y eso se puede solucionar. Primero, ¿dónde ubica las casetas de peaje? Y segundo, incluso hay tags, digamos, especiales para la gente que vive ahí. Entonces uno dice, bueno, la gente que está ahí, que es, digamos, de los pueblos cercanos a la ruta, que no paguen un peaje diferenciado. ¿Verdad? Eso se puede hacer. Entonces el Estado capta los recursos y puede hacer dos cosas. O los capta y por otro lado va y desarrolla esto, o le dice al mismo, bueno, usted lo adjudique para esto y entonces haga esa intervención. Entonces vaya y construya toda esa ruta, digamos, de la Ruta del Sol, o vaya y desarrolle tal acueducto que necesito en Guanacaste, o tales escuelas, o tal hospital. Entonces yo convertí la plata que invertí en Limonal a Liberia en nuevos proyectos y me aseguré de que eso no se vaya deteriorando en el tiempo. Entonces así le podemos ir dando vuelta. Nosotros hemos invertido más de $2.000 millones en carreteras en los últimos años, que están ahí. Entonces le podríamos empezar a dar vuelta y de esa manera empezar a generar otros proyectos y posiblemente ese proyecto también se le pueda dar vuelta y empezamos digamos, en alguna espiral, por decirlo así, de inversión pública, sin que impacte finanzas del Interesantísimo. Una de las áreas donde también es deficitaria la inversión del Estado, que uno escucha quejas por todo lado, ahora que estamos hablando de Guanacaste, en esa zona de Limonal a Liberia, y la posibilidad de la Ruta del Sol, pues se me vino a la mente cuando estaba hablando de eso, de la famosa agua para Guanacaste, o que hay desarrollos urbanísticos importantes o desarrollos hoteleros que no se pueden desarrollar porque no hay agua. Sin embargo, está estudiado de que en el subsuelo, en toda esa zona, hay muchísima agua. Lo que no hay es la infraestructura para poder extraer el agua, almacenarla, potabilizarla y luego distribuirla. Bueno, una APP podría encargarse, encargarse de eso. Claro, y puede ser combinada con esta de la carretera. Entonces usemos los recursos para un capital semilla para poder hacer el APP de agua que estamos hablando, ¿verdad? Es un ejemplo. El otro, que para mí es un ejemplo vergonzoso que no hemos atendido, es ligado al agua, es todas las aguas residuales de este país, ¿verdad? Porque somos un país que se proyecta verde, sostenible, pero
pero ya sabemos lo que tenemos de ríos. Entonces, ese tipo de cosas perfectamente podrían ir por ese lado. ¿Cómo se hace un APP de aguas residuales, por ejemplo? Es como un tipo BOT como los de energía, solo que, digamos, en este caso la IA le diría a una empresa, vale, concesiono esto y por cuánta agua usted trate y en qué condiciones yo lo voy pagando, ¿verdad? Cada mes. Y eso lo cargo a la tarifa, que es algo que ya, digamos, tiene que ser así. Y de esa manera, digamos, bueno, yo alineo a una empresa a hacerlo porque la planta, por ejemplo, de tratamiento que se hizo aquí en San José, tiene, muy bien, pero tiene una debilidad, que es, yo le dije a la empresa, construyela y deme 2 años de alguna manera de acompañarme en cómo operar eso, pero no necesariamente estoy aprovechando el expertise de una empresa que sepa hacer eso, ¿verdad? Y que me quede ahí 10, 15 años operando ese tipo de plantas, y le sacaríamos muchísimo, muchísimo más, ¿verdad? Entonces, bueno, está ese sector y uno podría decir, ¿en qué más podemos aplicar APPs? Es que en cualquier cosa. Edificios de gobierno, que hoy estamos desperdigados en alquileres por todos lados, ¿verdad? Aglutinarlo en lo que sea necesario, porque también tenemos los temas de teletrabajo que operan actualmente, pero así hay muchísimos. Bueno, el fideicomiso de la Asamblea Legislativa es una especie de ejemplo de eso. Yo siempre me opuse a la manera en que finalmente se adjudicó ese contrato, etcétera, pero tenemos un edificio construido por un fideicomiso del Banco de Costa Rica que se le alquila, entre comillas, a la Asamblea Legislativa, y luego de tantos años de estar pagando este monto de la Asamblea Legislativa del fideicomiso, ya pasa a ser la titular de ese edificio. El mantenimiento del edificio va por el fiduciario. Así es. Y es interesante, bueno, ahora que sea fideicomisos, también es importante entender, porque esta discusión estuvo en el país en algún momento, hago fideicomiso, hago concesiones, son, digamos, parientes que viven en la misma casa, porque no hay APP sin fideicomisos dentro, en el mundo. Y entonces, digamos, son figuras muy interesantes que se pueden complementar, y el fideicomiso por sí solo, como ese ejemplo, también puede ser aplicable para el desarrollo de infraestructura. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en este país es no cerrarnos a un modelo u otro. Tenemos la caja de herramientas y hacerlo. Y algo muy importante que siempre es polémico, diría yo, que es preparar bien los proyectos. Y ahí hay que evitar un riesgo, que es estar haciendo estudios por hacer estudios. Pero el problema es que yo digo que los estudios son como, es como la comida, eso caduca. Yo no puedo hacer un estudio y sacar una licitación 20 años después, que ya hemos tenido experiencias de cuando se hace así y sale mal. Pero sí debemos hacer un estudio y ejecutarlo, porque a veces aquí somos muy dados a hacer el estudio por hacer el estudio y no avanzamos. Y a veces a mí me preguntan, ¿qué necesita este país para que las APP funcionen? Yo creo que hay 2 cosas muy importantes, dentro de otras. La reforma del CNC en particular. El Consejo Nacional de Concesiones. Transformarlo, porque a veces uno dice fortalecimiento y suena como que es lo mismo, pero es transformarlo. Y un proyecto piloto. O sea, yo digo, volver a tener un APP que funcione, que uno diga, mira, se licitó esto, qué buen servicio me están dando. Suena fácil, yo creo que tenemos algunos candidatos por ahí que podrían, digamos, ser ese proyecto, pero de alguna manera recobrar la confianza de la gente y de los inversionistas y de todos los que participan. Y mira, este país que tiene todo, porque yo a veces aquí en la región me dicen, ustedes tienen todo, ¿y por qué no hacen nada? Hay empresas que me dicen, nuestro mandato es invertir en países que están en la OECD. Y busco por aquí, son ustedes. Pues no tienen proyectos. Entonces, es cómo volver a ser uno solo. Yo digo, ni siquiera nos pongamos ahorita a pensar en 25 proyectos. Uno solo que nos permita, digamos, recuperar, mira, si podemos hacer las cosas y paralelamente transformar esa institucionalidad. Sí, estás hablando de la transformación del Consejo Nacional de Concesiones. Hoy lo que tenemos es un ente desconcentrado, con desconcentración máxima del MOPT. En una propuesta inicial de esta administración, agarró 4 consejos, dejó por fuera el Consejo Técnico de Aviación Civil y dice, me los quiero llevar al MOPT. Ya acaba de presentar un texto sustitutivo, el mismo MOPT. Creo que está sacando al Consejo Nacional de Concesiones de la pretensión inicial de convertir eso en una nueva dirección dentro de la estructura del MOPT. Pero, ¿a qué te referís con la transformación? Porque si lo están dejando por fuera, sigue siendo un ente con desconcentración máxima, con una junta directiva que básicamente se encarga de aprobar absolutamente todo. Sí, ahí hay 2 temas importantes. Esa junta, que está conformada por distintos actores públicos y privados, que no necesariamente tienen como prioridad que se desarrollen proyectos de ese tipo. Entonces, cuando eso pasa, ya está comprobado,
el presidente del Banco Central no va a estar yendo ahí, porque sencillamente tiene otras cosas más importantes para él que hacer. Creo que el ministro de Hacienda también está También, ahí. que es un actor importante, pero digamos, ¿cómo hacen otros países en el tema de la Junta? La tienen porque hay que aprobar, a final de cuentas Hacienda tiene que decir si me parece las garantías que están dando en tal proyecto u otro. Pero uno va a esa Junta a eso exclusivamente, a decir, autoríceme a hacer esta licitación, autoríceme esta adjudicación, a esas cosas grandes. Yo no es que dependo de que para que funcione tenga que estar yendo cada mes, casi que decirle, puedo hacer esto, puedo hacer para acá. Eso no funciona así. Y número dos, capital humano. Yo creo que necesitamos, y aquí tenemos ejemplos, el tema de Comex, Procomer, CINDE, esa trilogía, algo similar que haga que cambie la administración, que cambie, nadie se atreva, digamos, a tocar los proyectos que van porque saben que están hechos por equipos, digamos, de alto nivel para la preparación de los proyectos, para su adjudicación y licitación y para su fiscalización, que haya esa confianza. Yo esto siempre lo comparo con el TLC, hace ya tiempo, pero el TLC, la discusión era, yo creo o no creo en la apertura, esa era la discusión en términos generales, pero nadie decía, mira, es que Comex no sirve, y es que, no, eso, yo creo que todos estábamos de acuerdo en que sirve. En el tema de concesiones, la discusión yo creo que sí llega ahí. La gente dice, mira, no me siento bien representado, no me siento protegido de que se vayan a hacer los mejores contratos y la mejor fiscalización con esa entidad. Y lo mismo dirán las empresas que están interesadas en participar. Mira, ¿es seria la institucionalidad de Costa Rica o voy a estar en un vaivén? Probablemente hoy voy a estar en un vaivén. Entonces yo creo que hay dos cosas. Limitar hasta dónde ir a esa junta para que no esté en todo y esto funcione. Y número dos, el capital humano, digamos, darle de alguna manera esa flexibilidad. Y no estoy hablando para la gente que nos ve de una institución de 100 personas, de 200, no, estoy hablando de 15, 20 personas, eso es. Y lo demás que sea, como decimos, un acordeón, ¿verdad? Si necesito más gente, pues contrato temporalmente para tal proyecto y si no, reduzco. Algo pequeño que funcione. Una de las críticas que se le hace a las concesiones que tenemos hoy en ejecución, en operación en Costa Rica, es que hay una percepción de que la fiscalización que realiza el Estado sobre la ejecución, la operación de esas concesiones no es la mejor, que es débil. Y ese está ante concesionarios que tienen así colmillo, que tienen espuelas, que son muy poderosos económicamente, que tienen todo un equipo de abogados y administradores detrás y que frente a ese concesionario o ese actor relevante para la operación, o financiamiento, construcción, operación de un bien público, frente a él tenemos una estructura muy débil del Estado fiscalizando que se cumpla con todo lo que se comprometió el concesionario. ¿Qué me puedes decir sobre eso y cómo atender esa queja que a mi juicio es válida? Es válida, sí, porque eso iba a decir, percepción, pero es una realidad realmente. O sea, hoy la misma debilidad del Consejo de Concesiones hace que eso suceda. Entonces yo insisto, cambiar, digamos, la conformación, sí, del Consejo, pero sobre todo el capital humano, digamos, el equipo, eso es muy importante. Y luego creo que hay dos cosas. Aprovechar los fondos de fiscalización, que los mismos contratos incluyen, no en todos los proyectos se hace. Y número dos, transparentar los resultados, tanto financieros como operativos de los proyectos. Y yo transparentar, yo lo trato de poner algo simple. O sea, porque uno dice, sí, ahí puede meterse y ver el contrato. La gente no se va a ir a meter a leer contratos y resoluciones, eso no. Sino algo muy sencillo, cada mes, carretera tal, mire, recaudó tanto, cuánto está generando de rendimiento, cómo está, etcétera, etcétera. Aeropuerto, cuáles son los indicadores, ese tipo de cosas, pero sencillas, en simple, mejorarían mucho, digamos, esta percepción que es una realidad de que estamos fiscalizados o estamos fiscalizando de una manera muy débil los proyectos. Es una realidad y eso nos afecta, o sea, la confianza del ciudadano y de nuevo a los concesionarios, porque aquí tenemos otra debilidad, que es que sacamos una licitación y llega uno. Y ese uno llega precisamente por todos estos problemas, porque cuando uno dice, mira, ¿y por qué llegan a Colombia? ¿Por qué si llegan varios a Chile? Porque ahí me estoy enfrentando a gente que sí me va a tallar, para decirlo de alguna manera, pero es seria. Y yo sé que a mí no me van a cambiar la regla del juego en 20 años, yo sé que esto no me lo van a direccionar para uno u otro lado, y entonces empiezo, digamos, a generar esa confianza. Entonces yo insisto,
equipo y transparencia, pero en ese sentido, en cómo de manera sencilla le comunico a la gente. Hoy uno quiere hablar de tal proyecto y cualquiera, no, a ese le quedan tantos años, yo creo que aquel recaudó tanto, yo creo que, y es yo digo que es una cultura de chisme, como nos damos cuenta de los proyectos, y eso no es sano, ¿verdad? Y empieza a generar dudas en la gente con todo fundamento. Mencionaste en algún momento, y no quiero dejar eso de lado, la posibilidad de aplicar una APP a los servicios educativos o servicios de salud. Hoy tenemos en salud 10% de los CEBAIS manejados privadamente, unos 4 cooperativas que se encargan de la administración de algunas clínicas, pero me interesa que desarrolles un poquito el tema de APP en servicios médicos hospitalarios y en los servicios de educación, que hoy prácticamente más del 90% de las escuelas del país las construyó, las opera y las opera el Estado y da dinero a las juntas administrativas para que en teoría le dé mantenimiento a las escuelas. Sí, eso es un tema y que han hecho otros países para, digamos, luego aterrizar acá. Uruguay sacó un paquete, yo creo que ya va por el segundo o tercer paquete de concesiones escolares. Entonces lo que dice es, yo seguiré dando el servicio, pero necesito que un privado me haga todas estas instalaciones en el país, escuelas, colegios, instalaciones deportivas, en tales y tales condiciones. Porque hoy, cuando uno habla en Costa Rica de infraestructura de este tipo y habla de un proyecto grande, le dicen, sí, 3.000 millones de colones. Para mí es mucha plata, para el sector de construcción no es nada. O sea, para un proyecto eso no es nada. Necesitamos contratar de forma más agregada. Entonces lo que hacen es, hágame eso y de nuevo, yo le pago sí, solo si esa escuela está en perfecto estado, sin goteras, funcionando. Si los baños ya no funcionan, hasta luego, yo no le pago más. Entonces alineo al sector privado. En hospitales es exactamente lo mismo, igual. Lo que pasa es que hay ciertos servicios en particular que se pueden empezar a incluir. Tú dices, bueno, no sé, laboratorio, o algunos otros servicios, digamos, menores, entre comillas, para dar esos primeros pasos y que se empiece a probar si esto se podría aplicar de una manera más intensiva en ciertos servicios. Pero es algo que deberíamos empezar, digamos, a evaluar. Y de nuevo, todo esto bajo una concepción que es cómo yo brindo un mejor servicio público. Todo lo que está detrás de esto es eso. ¿Cómo brindo un mejor servicio público? ¿Es por el modelo tradicional o por o yo dando el servicio o tercerizándolo? Pero ¿cómo lo hago? Y ya muchos países lo han hecho. En temas educativos y de salud han aplicado las APPs en este tipo de proyectos. Ya para ir concluyendo, Federico, mencionaste a nivel de reformas legales una transformación del Consejo Nacional de Concesiones, pensando en una figura más como Procomer, enfatizaste en el tema del recurso humano que se requiere, tal vez la Junta Directiva acotarle el tipo de decisiones que llegan a nivel de Junta Directiva y lo mismo la conformación de la Junta Directiva. Esa es como una reforma que estás visualizando. ¿Qué otra reforma se requeriría en Costa Rica para que podamos abrir la llave a toda esta innumerable cantidad de opciones que tenemos para mejorar los servicios públicos en Costa Rica? Yo creo que básicamente es eso, es mejorar la institucionalidad. Digo básicamente, no es fácil, pero es cambiar la institucionalidad para que esto funcione. Porque hoy ¿por qué no se hacen APPs? Porque si yo soy un funcionario que está en una determinada institución, digo, ¿para qué yo me voy a ir a inventar eso? Y voy a ir a aquella institución que no sabe decirme cómo se hace. Entonces, yo creo que cambiando la institucionalidad, eso en particular, porque nosotros tenemos una ley robusta, podríamos disparar esto. Unos pequeños ajustes que uno diría, bueno, de límite hasta dónde llega el Consejo de Concesiones y hasta dónde llegan las administraciones concedentes. Obligar que por lo menos, para que no nos vuelva a pasar un tema como la revisión técnica, obligar que antes de que los contratos finalicen usted tenga que tener un plan de transición de qué va a pasar con esa infraestructura. La voy a operar yo, la voy a volver a concesionar, qué voy a hacer. Pero esencialmente yo diría es un tema institucional. O sea, cómo yo genero las capacidades para que existan equipos que puedan ejecutar la ley que ya tenemos. Muchas gracias. Encantado, muchísimo gusto. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que esta conversación que tuviéramos hoy con Federico Villalobos les haya abierto a ustedes la imaginación de todo lo que podríamos hacer con alianzas público-privadas para que todos vivamos mejor.